Saludos público presente, nosotros vamos a hablar sobre 4 tipos de interacciones magnéticas. Nosotros somos Ávila Muñoz Yuridia, Oliver Castillo Jesús y su servidor Hernández Calixto Alejandro. Comenzamos. Nosotros analizamos de manera cualitativa 4 tipos de interacciones diferentes y decidimos estudiar los fenómenos magnéticos pues están presentes en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana como lo son en electrodomésticos, en la orientación, tarjetas de crédito o débito o bien en la utilización de motores eléctricos. Empezaremos por definir el campo magnético de acuerdo a Tippins como la región donde se manifiestan efectos magnéticos como la repulsión o la atracción. Acá podemos ver en la imagen que las líneas de campo nos van a ayudar a conocer la dirección del campo magnético. También podemos clasificar a los materiales de acuerdo a sus propiedades magnéticas en paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos, así como también podemos clasificarlos de acuerdo a sus fuentes de campo, ya sean naturales, artificiales, temporales o permanentes. La fuerza electromotriz es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al potencial mayor. La fuerza electromotriz es una acción eléctrica cuya unidad de medida son los volts. Además tenemos la ley de Faraday-Lenz, la cual nos ayuda a describir el fenómeno de inducción electromagnética y nos dice que si el flujo de campo magnético en un circuito cambia, se induce una FEM y una corriente en el circuito. También es importante definir la ley de Hooke, pues nos servirá para futuros experimentos. Esta nos dice que la fuerza que se le aplica a un resorte es directamente proporcional a la deformación que éste sufre. Cuando hablamos de circuitos eléctricos, pueden existir en serie donde todos sus componentes están bajo la misma intensidad de corriente. En paralelo, donde si bien están bajo el mismo voltaje, en este la corriente se bifurca. Y el mixto, donde es una combinación de estos dos. Debido al uso del modelo computacional, es importante recalcar que sirve para simular el comportamiento de los fenómenos bajo condiciones experimentalmente difíciles de alcanzar, pues permite el manejo libre de cualquier variable y ayuda a definir tendencias respecto a estas. Para la primera interacción se analizó la interacción entre un imán y un objeto no imán. En esta se plantea el objetivo de observar, identificar y describir las interacciones entre objetos de diferentes materiales y los campos magnéticos emitidos por imanes de neodimio y ferrita. Las variables independientes son la masa, la posición, la densidad, el tamaño y la forma, tanto del imán como de los objetos y la distancia entre ellos. Y la variable dependiente es la intensidad de interacción. Para la metodología, se eligió un objeto que sea de un solo material y se colocó a 3 centímetros del imán para observar su interacción. Finalmente se varió esta distancia. La hipótesis es que de acuerdo al material se tendrá una mayor o menor interacción. Los resultados se basaron en una escala de sensación, la cual la podemos ver en la tabla número 3. Además, en la tabla número 2 observamos que para el objeto aguja y clip de pie, el imán de neodimio genera mayor interacción que el de ferrita. Si bien no sabemos de qué material están hechos estos objetos, lo podemos inferir de acuerdo a este tipo de interacciones. Podemos concluir que la intensidad del campo magnético que emiten los imanes depende del material del imán, siendo el imán de neodimio aquel que genera un campo magnético de mayor intensidad, por lo tanto la hipótesis fue acertada. Después es la interacción imán-imán, que tiene como objetivo general describir de manera cualitativa la fuerza de interacción entre imanes de neodimio y de ferrita. Y para esto tenemos que describir la fuerza de repulsión entre imanes en función de las variables independientes, las cuales son el material del imán, la geometría del imán, el número de imanes y el medio. Por tanto, nuestra variable dependiente va a ser la intensidad de repulsión entre imanes. Para esto tuvimos que analizar una posible vía en la cual podemos describir cualitativamente la fuerza de repulsión entre imanes. Esto nos llevó a utilizar la ley de Hooke para la compresión de un resorte. Su diseño fue el siguiente: con una hoja de acetato se cubrió un resorte de plástico, se ajustó a una base de resistor industrial y se colocó un pedazo de cartón en la punta del resorte para que pudiera soportar las monedas o los imanes. Y por último se colocaron monedas de 10 pesos progresivamente y se medía la longitud de compresión del resorte en cada punto. Esto se hizo para medios agua y aire. Para los experimentos individuales fueron los siguientes: la variación del material del imán, después la variación de la geometría del imán y la variación del número de imanes. Los tres siguieron una metodología muy similar, la cual era que primero se fijaban todas las demás variables, después se experimentaba con la variable móvil y finalmente se hacía una relación entre la longitud de compresión del resorte y su equivalente al número de monedas.
Acá podemos ver un diagrama de cómo se efectuaba estos experimentos y como hipótesis tenemos que la interacción entre imanes depende de cada una de estas variables en cuestión. Los resultados para la caracterización del resorte, tanto para medio aire como para medio agua, fueron los siguientes. Podemos ver una tendencia lineal, como nos lo dice la ley de Hooke, donde está el número de monedas en función de la longitud de compresión. Acá podemos ver los resultados para los diferentes experimentos, de los cuales podemos rescatar los resultados principales. Cuando se varió el material del imán, podemos decir que el neodimio ejerce una mayor fuerza de repulsión que la hecha por la del ferrito. Para la geometría del imán, la fuerza de repulsión para el prisma y el toroide podemos ver que es igual. Sin embargo, cuando se trata del cilindro es diferente. Para el número de imanes, al aumentar el número de imanes, aumenta la fuerza de repulsión. Y como estos experimentos también se hicieron tanto en medio aire como en medio agua, podemos decir que la interacción en medio aire, por los resultados, es mayor que la interacción en medio agua. Como conclusiones podemos decir que la fuerza de interacción depende de cada una de las variables que estipulamos. Tanto del material del imán, pues hay mayor interacción en el neodimio, como de la geometría del imán, como del número de imanes. A mayor número de imanes, mayor interacción. Y tanto también del medio, pues vimos que en el medio aire se ejerce mayor interacción que en el medio agua. Durante la tercera interacción se manejó la interacción imán-no imán móvil. Para esto nuestro objetivo fue identificar la FEM producida a partir de un campo magnético variable y cómo afecta en su magnitud el manejo de diferentes variables sobre la bobina, siendo las variables el número y diámetro de la espira, grosor del alambre y material del imán. Siempre nuestra variable dependiente fue la FEM producida a partir del campo magnético. Nuestra metodología consistió que para la obtención de los videos se dejaron caer los imanes a través de un tubo con una bobina en la parte inferior, justo como se puede ver en la figura 10. Se utilizó el indicador cualitativo de la intensidad luminosa de los LED para valorar la FEM. Respecto a la metodología computacional, consistió en cambiar las variables para definir estas tendencias. Nuestras hipótesis fueron que a mayor espiras, mayor intensidad de campo magnético, mayor FEM, menor perímetro de la espira, mayor FEM, y se pensó que el calibre no afecta la FEM inducida. Los resultados experimentalmente fueron que a mayor grosor, espiras y campo magnético se obtiene una mayor FEM. Con un menor diámetro se obtiene una mayor FEM. No obstante, en el modelo se obtuvo que a mayor diámetro, mayor FEM. Esto difiere tanto experimental como en el modelo computacional. Esto nos permite concluir que a mayor grosor, cantidad de espiras y mayor intensidad de campo magnético, mayor será la FEM producida y por tanto se observarán más luminosos los LED. También que a menor diámetro, mayor FEM. Y que el modelo no fue el adecuado para describir el fenómeno al modificar el diámetro de la espira. Finalmente, para la interacción del imán con el tejido vegetal, se planteó el objetivo de observar el efecto que tiene la exposición a un campo magnético de imanes de distinto material en el crecimiento de distintas especies de frijoles. La variable independiente es la cantidad de imanes por frasco y la variable dependiente el crecimiento de la planta. La metodología que se siguió fue la siguiente. Primero se colocaron algodón en los 3 frascos y también se colocaron 4 frijoles en los 3 frascos, A, B y C. Después se colocó imanes en el grupo B y en el grupo C, siendo el grupo C que tuviera más imanes que el grupo B. Después se colocó en un espacio luminoso para posteriormente vertir agua diariamente, siempre en porciones iguales para los 3 frascos. Nuestra hipótesis es que a mayor cantidad de imanes presente, mayor será la intensidad de campo magnético y por tanto más rápido será el crecimiento de la planta. Los resultados fueron los siguientes. Para la ejecución 1 y 2 se obtuvo que en el grupo A fue en donde se presentó un mayor crecimiento. No fue así en la ejecución 3, pues en el grupo C fue en donde se obtuvo un mayor crecimiento. Si bien los resultados se contradicen, podemos asegurar que existe una influencia notable macroscópicamente y hay que resaltar que dicha influencia sigue en investigaciones. Por tanto, concluimos que existe una relación entre la cantidad de los imanes y el crecimiento de las plantas, pero es necesario probar la reproducibilidad del experimento para comprobar o no la hipótesis. Queremos también agradecer a nuestros compañeros que estuvieron presentes en las rotaciones por llevarnos a llevar a cabo este trabajo, así como
a la profesora Imelda Pamela Morales por su dedicación y entrega a lo largo del trabajo. Y también a la ayudante Italú por igual asesorarnos. Muchas gracias por su atención.